Señores, muchas bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Como siempre, compartiendo la palabra de Dios por estos medios. Y inmediatamente vamos a dar apertura a lo que es el tema de hoy. Hoy tenemos un tema que es de suma importancia. Está relacionado con la promesa del Señor, con las bendiciones del Señor. Obviamente no podemos pretender alcanzar las bendiciones, la promesa del Señor, si no estamos obedeciendo a los mandamientos, a los preceptos, las ordenanzas del Señor. No podemos pretender entonces que Dios bendiga nuestra vida, nuestro ministerio, Dios bendiga nuestras casas, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestras regiones donde Dios nos tiene plantado, si nosotros no estamos obedeciendo. En la Biblia vemos consejos, advertencias, amonestaciones de parte del Dios de los cielos, al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio. Cuando Dios le advierte sobre la obediencia, las bendiciones que le alcanzarían si ellos prestaban atención atentamente a su voz, pero también le advierte sobre la consecuencia que iban a tener con relación a la desobediencia. Para ello yo he preparado un análisis, un tema, un pequeño estudio sobre lo que es las consecuencias de la violación de un pacto ante Dios. Consecuencia de la violación de un pacto ante Dios. Tenemos líderes, por decirlo así en general, creen en Dios, quieren la promesa de Dios en su vida, en la región, repito, donde Dios lo tiene plantado, pero se le olvida que antes de eso tienen que sacar la maldición, tienen que sacar el anatema para que pueda fluir la bendición de Dios en su vida. Vemos la historia de Daniel en el imperio babilónico, cuando el ángel le advierte de que la bendición estaba estancada, y ese estancamiento de esa bendición en los aires se debía a que había una legalidad desde el reino de la tiniebla que estaba reteniendo aquella bendición o aquella respuesta que Daniel obviamente estaba esperando del Dios de los cielos. Entonces yo quiero hablar sobre la base de las consecuencias de la violación de un pacto ante Dios. Señores, esto es algo serio, pero muy serio. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Esto es algo tan serio, señores, en el reino espiritual, porque la batalla que nosotros tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra tronos, dominios, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestiales, que nosotros tenemos que conocer este tipo de guerra. Es una guerra real, es una guerra legítima, está vinculada a lo que son los acuerdos, las leyes espirituales, y debemos conocer las leyes espirituales para poder enfrentar este reino. La ruptura de un pacto abre la puerta a la actividad demoníaca y le otorga derecho al enemigo contra nosotros. Por ejemplo, vemos en el capítulo 21, en el verso primero, en el libro segunda de Samuel, vemos a David lidiando con una hambruna en la tierra. Este rey David rompió un pacto hecho por Josué con los gabaonitas. Escuchen lo que le estoy diciendo. El primer rey de Israel tenía un pacto con los gabaonitas. El rey David luego toma posesión y ve que en la tierra hay una gran hambruna. Él se inclina ante Dios y le pregunta a Dios que por qué esta maldición. Entonces Dios le dice que fue un pacto que rompió el rey Saúl, que previamente estaba gobernando la nación, y no lo cumplió. Entonces Dios le dio una legalidad a la tiniebla para que ellos pudieran establecer una maldición sobre la base de ese acuerdo violado.
Luego que el rey David recibe la visión y la revelación y la palabra del Dios de los cielos, él rompió un pacto hecho por Josué eh, con los Gabaonitas. Cuando Israel cruza el Jordán, en la conquista de la tierra, los Gabaonitas, recuerdan que un rey le da continuidad a los pactos establecidos por un rey que previamente haya salido del trono. Eso es como los líderes políticos de la nación cuando hacen acuerdos multilaterales o bilaterales. El ellos no cumplir con sus acuerdos bilaterales con otras naciones, eso abre paso a una maldición. Entonces aquí Josué era el que había hecho el acuerdo y luego Saúl había tomado posesión y Saúl violentó ese pacto. Y por vía de ese pacto que había hecho Josué, que Saúl había roto, pues entonces había una maldición en los tiempos de David. Dice que cruzó el Jordán en la conquista de la tierra. Esto fue Josué con relación a los Gabaonitas, porque lo habían engañado. Hicieron creer a los israelitas que eran de un país lejano, cuando en realidad estaban habitando en la tierra. Y él dice que hicieron esto para evitar que Josué y el ejército que él ordenó los aniquilara. Pidieron hacer un pacto con Josué. Josué no consultó al Señor, es lo primero que debemos destacar, e hizo un pacto con ellos. Antes de hacer cualquier acuerdo con personas, regiones, etcétera, nosotros necesitamos como hijos de Dios guianza e instrucción divina antes de hacer cosas. El Señor me ha puesto a reprender a pastores y ha sido en más de una ocasión donde el Señor me ha dicho, dile que digo yo que antes de tomar decisiones debe consultar conmigo. Señores, la guianza e instrucción divina no se debe pasar por alto, hay que consultar a Yahweh. Dios habla, Él ha dejado su Espíritu Santo, Él ha dejado a sus profetas. Esto es para evitar a futuro maldiciones que puedan permear, que puedan crear conflicto en la vida de su ministerio, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en su vida espiritual per se. Entonces vemos acá, en 2 de Samuel capítulo 21, cómo un pacto violado crea una maldición. Aunque el pacto se hizo bajo falsedad, escuchen esto, Josué e Israel ahora estaban comprometidos a proteger y defender a estos embaucadores gabaonitas. No podían destruirlo como había sido ordenado por Dios. Saúl llega varias generaciones después y no tienen en cuenta este pacto. Mata a algunos de los gabaonitas. Ahí empieza el conflicto y la ilegalidad de Josué y la legalidad del reino de la tierra para atacar al pueblo de Israel. Entonces David le pregunta a Dios que por qué está sucediendo esto y Dios le dice que es debido a un pacto roto. Ahora había una hambruna en los días de David durante 3 años y David consultó al Señor. El Señor respondió, es por Saúl y su casa sedienta de sangre. Anoten eso, señores, su casa sedienta de sangre, porque él mató a los gabaonitas. Maldiciones generacionales que muchas veces hay en familias, ciudades enteras, naciones, barrios, sectores, familias. Son maldiciones que muchas veces uno tiene que orarle a Dios y identificar por qué que la bendición en mi vida se está reteniendo. ¿Será que hay algún pecado oculto de iniquidad, un pecado de alguna transgresión, alguna legalidad ancestral? Señores, eso hay que romperlo, hay que orar al Espíritu Santo, hay que llamar a Dios para que nos revele qué es lo que está sucediendo, porque por algo se detiene la bendición. Para arreglar un pacto roto ante Dios se necesita sacar la maldición, lo que da la legalidad a esa maldición. Sacrificar a los que voluntariamente violaron el acuerdo y traicionaron, es decir, los que pactaron con Satanás. Lo que pactaron con Satanás. Cuando David habla con los gabaonitas, descubre que para arreglar el pacto roto requieren que 7 descendientes de Saúl sean asesinados y colgados. Escuchen esto, señores, que muchas veces para extirpar la maldición de una nación, de una familia, de una generación, hay que esperar que esa cabeza o puerta, había una puerta dimensional para traer la maldición de generación en generación, hasta que esa generación, hasta que esa cabeza que abrió la puerta al infierno no muera, la maldición permanece activa. Es decir,
o hasta que no se levante uno que se levante bajo la voluntad del Eterno, obedezca al Señor y reclame de manera legítima y legal delante del trono de Dios aquella bendición de que por ley le pertenece por los méritos y el sacrificio legal de Jesucristo en el madero, pues entonces la maldición va a alcanzar familia. He escuchado una hermana que me dijo no hace mucho que en la familia de ella estaban muriendo gente de manera prematura. Yo le dije, sierva, ahí hay una maldición y usted tiene que pararse en sus dos pies, entrar en ayuno y oración y pedirle a Dios que sea desarraigada esa maldición, empezando desde Génesis, desde Adán y Eva, hasta la descendencia de su familia, y que sea cancelada, extirpada esa maldición y esa legalidad que el enemigo está exigiendo, ese derecho legal que él tiene de reclamar las almas, que alguien le dio legalidad para matarlo de manera prematura. Ella me dijo, varón, en menos de 2 o 3 meses, 2 y 3 muertos en una misma línea, así, en cuestiones de días. Digo, siempre eso es una maldición. Hay un espíritu de muerte que está reclamando, porque hay una legalidad, hay un pacto de maldición generacional en su familia, y usted es que tiene que romper eso en el nombre de Jesús. Entonces, la importancia de saber estas cosas. Para arreglar un pacto roto, repito, requiere que muchas veces los cabezas que abrieron el pacto, que no quieren arrepentirse y que están ahí, pues necesariamente pedirle al Señor de que haga su justicia, que haga su juicio, porque ciertamente así como Satanás reclama, mediante una legalidad de un pacto que él hizo con esos ancestros que no le sirven a Dios, así mismo nosotros tenemos el derecho de reclamar ante Dios la liberación de los demás descendientes que necesariamente ellos les quieren servirle a Dios, pero que están atados. Por tanto, Dios te levanta a ti como el libertador de la familia, para que tú vayas en pos en la sangre de Jesucristo y lo liberte. ¿Entiendes? Aquí vemos, el diablo estaba tomando un derecho legal a través del pacto roto para afligir a toda una nación. Satanás usa pactos rotos como derechos legales para afligir cosas que necesariamente necesitan curación, enfermedades, gente con enfermedades en su familia, que esto es terrible, señores. Hay también maldiciones, ya sean tierra, naciones, individuos. Una vez que se abordan los problemas legales relacionados con enfermedades y dolencias, puede llegar la curación. Dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Cometieron una prevaricación. ¿Y qué significa, señores, la palabra prevaricación? Señores, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Y la prevaricación, la prevaricación dice aquí que es un delito consistente en que una autoridad, un juez o funcionario dicte a sabienda una resolución injusta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Cometieron un delito, una acción injusta que iba en contra de la resolución, de la orden de restricción que Dios le había dado, que no tomaran del botín, de la maldición de aquella ciudad. Del Señor le dijo que no tomaran aquellos despojos, ¿verdad? Aquel botín de guerra, y eso fue lo que hizo Acán. Dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un delito en cuanto al anatema, o sea, la maldición, porque Acán, uno de los líderes que estaba ahí, que andaba con Josué, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense bien que quien comete el pecado es uno, pero más sin embargo la ira de Jehová se enciende contra toda la tropa, contra todo el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que un pecador echa a perder mucho bien. Más adelante me impresiona que esto le llama poderosamente la atención a Josué, que era el líder principal, porque él ve que no es usual que ellos vayan a la guerra y pierdan. Dice aquí que Josué luego envió hombres de Jericó a Jaí, al oriente de Betel, y él le dijo, vayan y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Vemos aquí un error de Josué, que según
lo que puedo entender es que él no consultó a Jehová para esta cosa. Dice, no fatiguéis a todo el pueblo yendo, se confió demasiado, mandó 2 o 3 mil hombres. Dice que es porque son pocos, los de ahí son pocos, manda 2 o 3 mil y suban allá, el enemigo no se puede subestimar. Mandó como 2 o 3 mil hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí, los enemigos. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Señores, murieron 36 hombres del ejército del líder que lideraba Josué en Israel. Dice que lo siguieron desde la puerta hasta Sebarín y lo derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, señores. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Josué inmediatamente al ver esto levanta un clamor a Jehová por la derrota de los enemigos, que es lo que comúnmente hace la iglesia. Dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre, Yahweh? ¿Qué harás tú? Lo mismo que le dice Moisés a Yahweh con relación a una decisión que Dios iba a tomar con relación al exterminio de la nación de Israel. Le dijo, ¿qué vas tú a hacer con tu gran nombre? Vamos a ver la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Yo lo que digo una cosa, era que Josué estaba distraído, no se estaba dando cuenta, o los radares, sus percepciones y su intimidad estaban un tanto flojas, que el Espíritu de Dios, el Señor, no le había revelado lo que estaban haciendo líderes como el Acán. Dios le dice, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Oigan esto. O sea, la transgresión, la iniquidad, la violación de un pacto, trae como consecuencia maldiciones inmediatas, donde se activa la ira de Dios en contra del pueblo, en contra de una región, en contra de familias enteras. Dice, Israel ha pecado y también han tomado del anatema y hasta han robado y están hablando mentiras. Oiga, ¿cuánto pecado? Robaron, mentido y tomaron de la maldición y aún lo están guardando entre sus enseres. Mira, la maldición está igual, tú no te das cuenta. Bendito sea Dios. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, le está diciendo Jehová, porque hay una maldición. Fueron descalificados, ya no tenían autoridad para enfrentar al enemigo. Mientras tú tienes lingote de oro, pecados ocultos en tu vida, no podrás enfrentar al enemigo. Dice, sino que delante de sus enemigos volverán a espada. Es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el Deuteronomio capítulo 17, creo que es. Que cuando ellos desobedecieran, los enemigos lo iban a perseguir a ellos, no iban a tener calidad ni autoridad. Calidad moral ni autoridad espiritual para perseguir ni destruir al enemigo, sino que los enemigos lo iban a perseguir a ellos. Era lo que estaba ocurriendo. Dice, por cuanto han venido a ser anatemas, o sea, son unos malditos ya. Dios no quebranta sus pactos, Dios no quebranta sus leyes. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis al anatema de en medio de vosotros. Le está dando una condición: si ustedes no sacan la maldición, yo no voy a estar en medio de ustedes. Levántate, le dice Dios a Josué, santifica al pueblo, o sea, apártalo del pecado, adviértele, corrígele, instrúyele y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: hay una maldición en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuál era la acción que debían tomar los líderes como Josué frente a esta situación de pecado en medio del pueblo? Inmediatamente Dios le sigue hablando y le dice: os acercaréis pues mañana por vuestra tribu y la tribu de Jehová. Dice, y
la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y dice aquí, y el que fuera sorprendido en el anatema, Dios no tiene hijo bonito con el pecado, señores, y el que fuere sorprendido en el anatema se ha quemado. Uno, y todo lo que tiene, la consecuencia del pecado en Israel, según la norma, según la ley, era tan rígida, señores, que era la muerte instantánea. Dice, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. Oigan cómo era Dios tan rígido con lo que era relacionado a sus pactos, sus leyes. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Estamos hablando de pecados de alcance social. Estamos hablando de los líderes que gobernaban a la nación. Y Dios le está ordenando al líder principal aquí ejecutar a ese hombre que cometió ese gran pecado y a toda su familia. El pecado no era, la consecuencia no venía no solamente contra él de manera personal, sino que él arrastraba y llevaba a toda su familia a un juicio inminente de muerte. Para los que creen que ciertamente Dios todavía no sigue ejecutando su juicio en estos tiempos, porque estamos en tiempo de gracia. Gloria, de una mala interpretación que no quiero tocarla ahora. Dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi y hizo acercar a su casa por los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, de Zabdi de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué obviamente estaba esperando la reacción de él, del que reconociera esa gran falla y que por su causa, por su pecado, ya habían caído hombres valientes, porque él había abierto una puerta que había dado acceso al diablo, a la muerte, para que esos hombres fueran muertos. Más adelante dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel y así he hecho. Pues vi entre los después un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. La codicia, un pecado peligroso en medio del pueblo. Está en el decálogo. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Bendito sea Dios. La codicia, Señor. El pecado que está descrito en el decálogo, los 10 mandamientos. Vemos uno de los oficiales que está caminando junto a Josué, que se dejó arrastrar por la codicia. Si tú tienes gente en el altar ministrando en codicia, ten en cuenta que hay una maldición en el altar. Hay una maldición en el altar. Y Jehová no se está moviendo ahí. Bendito sea Dios. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenían lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado? Me detengo un momento aquí. ¿Por qué Josué le dice a Acán que ciertamente él había turbado al pueblo entero, cuando ciertamente él era un solo? Señores, la Biblia dice que un pecador echa a perder mucho bien, porque le da una legalidad y un acceso, le abre una puerta al enemigo, y esto ciertamente toca a los inocentes. Eso es lo que Josué está dejando dicho. Hay veces que por la inocencia, por el pecado de alguno, aún otros siendo inocentes, por la maldición de ese culpable, el enemigo luego puede tomar a los inocentes y los puede turbar, le puede enviar una maldición. Eso está demostrado aquí en la Biblia, señores. Aquí fue turbado el injusto, el inocente, por el culpable. Entonces Josué le dice, túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Escuchen esto. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Jehová
se devolvió del ardor de su ira. Señores, hay muchos lugares donde la ira de Dios está activada porque hay pecados ocultos, porque hay codicia, porque hay lascivia, porque hay adulterio, porque hay gente que han violentado, han transgredido el pacto de Jehová, se han desviado del curso de donde Dios le dijo que permaneciese, están descarriados. Entonces esa casa, a veces hay cristianos, a veces hay gente que están caminando delante de Dios de manera recta, pero hay uno que está bajo maldición y ese está permeando el ambiente, que está trayendo la influencia demoníaca. Y sobre la base de eso yo más adelante voy a hablar algo. Dice que fue llevado al valle y allí lo apedrearon. Valle de Acol, como la llanura. La palabra, el valle de Acol, le pusieron así como el lugar del extrañamiento, de la dificultad. Porque allí se le dio, porque allí se apedreó a Acán y toda su casa. El valle de la dificultad, del extrañamiento. Entonces, señores, es lo que dice la palabra de Dios. Si no saca la maldición, no hay bendición. Mientras no saque la maldición de tu casa, no habrá bendición. Así mismo ocurre en una nación. Si hay un líder político o líderes políticos cometiendo pecados sociales de alcance que tienen que ver con la sociedad entera, yo le llamo los pecados sociales, pues lamentablemente la maldición alcanzará, porque continuamente ellos enfrentan el reino de Dios, enfrentan a los hijos de Dios, enfrentan la voluntad de Dios. Y esto es una desgracia. Esto es una desgracia. Ahora, la Biblia dice que la palabra del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esto está en Eclesiastés 9, versículos 17 y 18. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.